Pues subiendo de nivel, ahora vamos a analizar un circuito mixto. Un circuito mixto no es nada más y nada menos que la fusión de uno en serie y un paralelo. Y recuerden siempre como primer paso simplificar, es decir, hacer esto a un solo circuito, simplificarlo. Y con ayuda de nuestras fórmulas y dibujando el circuito, hagamos este primer paso y va a quedar de la siguiente manera. Pues analizo qué es lo que tengo. Yo tengo esta resistencia de aquí y esta otra resistencia de acá. A simple vista se ve que está en paralelo. Y pues voy a simplificar estas dos. Y aplico la fórmula. Resistencia equivalente, esta es una fórmula que ya se sabe. 1 sobre 15, que es este de aquí, más 1/10. Hago esto en mi calculadora o donde lo estén calculando. Les debe de dar 6 ohms. Bueno, pues vamos a redibujar nuestro circuito. Redibujando mi circuito, estos 20 son los de aquí, no les hago nada, pero este 15 y este 10 de resistencias respectivamente, pues las simplifiqué y me quedó 6 ohms, y esos 6 ohms pues ya los escribo aquí, ¿no? Ahora tengo este nuevo circuito y pues finalmente obtengo que está en serie. Y pues cuando tenemos un circuito en serie, las resistencias se suman, es decir, este y este se va a sumar y vamos a obtener la resistencia total. Y nuevamente lo volvemos a dibujar, nuestro circuito, y queda así. Pues sumo las resistencias de aquí, digo, resistencia equivalente es igual a 20 más el 6 de acá. Finalmente obtengo resistencia equivalente es igual a 26 ohms. No olviden poner la unidad. Entonces pues estos 26 ohms es la resistencia total de todo esto que tenemos aquí. Resulta ser 26 ohms en total. Y pues el voltaje sigue siendo el mismo. Pero pues yo ya tengo voltaje y yo ya tengo resistencia. Voy a calcular la intensidad total. Y pues aplicamos ley de Ohm. Y queda de la siguiente manera. Y pues aplico ley de Ohm. Y voy a calcular la intensidad total que hay aquí. Entonces yo digo intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Así es como la dice la ley de Ohm. Para calcular la intensidad. Y sustituyo datos. Voltaje total pues son estos 96 de aquí. 96 volts. Sobre la resistencia total, que es la que obtuve aquí. 26 ohms. Pues hago la operación, ¿no? Y obtengo finalmente 3.6923 amperes de corriente continua. Esta es la intensidad total que circula aquí en este circuito. Esto de 3.69 es lo que pasa por todo nuestro circuito. Pero me piden calcular la intensidad que hay en 10 y el voltaje que hay en 15. O sea, intensidad 10 se refiere a esta de aquí. Y el voltaje en 15 se refiere a este voltaje de aquí. Y un tip, bueno, este es un tip. Y vean de la siguiente manera. Supongamos que no tenemos esto. Pues estamos viendo un circuito en paralelo, ¿no? Y sabemos que en un circuito en paralelo, con ayuda de las fórmulas, me dice que pues el voltaje va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si tú calculas este voltaje en 15, que es esta de aquí, va a ser el mismo que va a haber aquí en 10. Así es como lo dice la fórmula. Pero si te piden calcular la intensidad 10, o sea, esta de aquí, nuevamente nos vamos a nuestras fórmulas. Pues estamos analizando el paralelo. La intensidad total dice que es la suma de cada uno. O sea, pues es la intensidad de aquí. Las intensidades cuando están en paralelo no son las mismas. ¿Por qué? Porque pues aquí está el nodo. Entonces pues este nodo va a distribuir nuestra intensidad total. O sea, estos 3.69 que calculamos, este nodo los va a distribuir aquí de diferente, pues va a pasar diferente corriente, ¿no? Y es lo que me piden calcular. Pero pues este es un análisis que hacemos previamente para establecer pues, las siguientes ecuaciones para ayudarnos. Y vamos a proceder a hacerlo. Pues voy a plantear lo siguiente. La intensidad total es igual a la intensidad que hay en 20 y a la intensidad que hay en 6. ¿De dónde saco esto?
de este circuito. Vamos a enfocarnos en este circuito. Como sabemos, este está en serie, ¿no? Pues yo digo, intensidad total, ajá, es igual a la intensidad en 20, esta intensidad de aquí, y es igual a la intensidad que hay en 6, esta de aquí. Nuevamente, recordemos nuestras fórmulas. Dice que cuando está en serie, las intensidades van a ser las mismas. Ok, nos vamos a basar de eso. La intensidad aquí es la misma que hay aquí y acá. Por eso pues escribo lo siguiente por circuito en serie. Y esto me va a ayudar a calcular pues lo que me piden. Y vamos a hacerlo. Nuevamente, nos estamos enfocando en este circuito. Estamos analizando este. Entonces pues yo ya dije lo siguiente, ¿no? Que estas intensidades van a valer 3.69. Con la ayuda de la ley de Ohm voy a calcular el voltaje que hay aquí. ¿Por qué? Porque cuando está en serie el voltaje, la caída de voltaje no es la misma. Sin embargo, la intensidad sí. Pues estamos calculando el voltaje en 6. Este voltaje de aquí, este voltaje de aquí. Con la ayuda de la ley de Ohm, voltaje en 6 es igual a la intensidad 6 por la resistencia 6. ¿Por qué estoy calculando este voltaje en 6? Porque, si se dan cuenta, este 6 ¿de dónde proviene? Regresamos a nuestro circuito anterior. Proviene de la suma de estos dos. Ajá. Y si se dan cuenta, este 10 es la intensidad 10 que me preguntan. Por eso estoy calculando el voltaje de aquí. Vamos, en una analogía, como que vamos a abrir esta llave. Con la ayuda de esta llave vamos a abrir la puerta de aquí para calcular lo que me piden pues de este lado, ¿no? Y pues propongo la siguiente fórmula y vamos a resolverla. Pues hago mi operación, ¿no? Voltaje en 6, que es el que voy a calcular, es igual a la intensidad en 6, que ya sé cuánto vale, 3.69. Lo pongo por la resistencia en 6. Esa resistencia 6 es esta de aquí, 6 ohms. Pues hago mi operación, ¿no? Y obtengo lo siguiente, 22.15380. Recuerden anotar 4 decimales siempre. Y pues yo ya encontré el voltaje 6 que hay aquí. Y pues yo ya tengo mi voltaje en 6, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente. Por circuito paralelo, el voltaje 6 va a ser igual al voltaje en 15, este voltaje de aquí, y al voltaje en 10, este voltaje de aquí. Nuevamente, es una analogía que la estamos viendo desde ese punto. Si tú calculas este voltaje de aquí, es como que la llave a estos otros voltajes de aquí. Porque si se dan cuenta, nuestras fórmulas dicen que cuando tenemos un paralelo, un circuito paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces pues yo planteo lo siguiente, ¿no? Voltaje 6, que es este de aquí, es igual al voltaje en 15, este de acá, y al voltaje en 10. Y pues ya conozco el valor. Planteando esto, yo puedo calcular la intensidad 10 y el voltaje 15 que me piden. Pues el voltaje en 15, miren, si se dan cuenta, pues ya lo encontramos. Entonces pues anotamos lo que acabamos de encontrar, ¿no? Nuevamente revisen sus fórmulas para que pues sea verídico lo que estamos analizando. Ahora voy a calcular la intensidad 10. ¿Y cómo lo hago? Con la ley de Ohm. Y pues vamos a desarrollar el procedimiento. Y pues con la ayuda de la ley de Ohm voy a calcular la intensidad 10, esta de aquí. Entonces yo digo, ley de Ohm, intensidad 10 es igual al voltaje en 10 sobre la resistencia que hay en 10. Y pues sustituyo los valores, ¿no? El voltaje en 10, pues ya lo conozco, es 22.1538, lo pongo. Voltajes de corriente continua sobre la resistencia 10. Yo sé que la resistencia 10 pues vale 10 ohms. Pues lo anoto, ¿no? Y desarrollo la operación y obtengo que la intensidad 10 es de 2.2153 amperes de corriente continua. Y pues lo escribo, que es lo que finalmente me están pidiendo. Y si por ejemplo te pidieran pues la intensidad 15, pues planteas ley de Ohm, pero pues como no la piden, pues hasta ahí llega. Y pues hemos concluido lo que nos ha pedido calcular nuestro circuito. Hemos concluido esto y pues
Nuevamente les repito, todo va a ir en mano, todo va de la mano con estas fórmulas. Estamos analizando un paralelo o un serie y pues obtenemos todo este procedimiento para encontrar cada uno de ellos. Y pues les digo, si quieren comprobarlo adelante, lo pueden hacer. Al final de cuentas les debe dar un voltaje total, una resistencia total y una intensidad total, si es que lo llegan a comprobar. Pero pues hasta aquí damos por concluido este circuito mixto. Vamos a analizar pues, otro ejemplo.